Lo mínimo. No, pero es que hoy no. Seis y 5. Sí, claro. Ya es una edad que también es más. Pero sí, ahí les aviso qué fecha. Hoy está algo como Pache y la misma. Buenas noches a todos, bienvenidos a Sofos, muchas gracias por estar acá. Sabemos que estos días son complicados por el tráfico, pero les agradecemos que estén el día de hoy acá. Para Sofos siempre es un placer ser presentadores de libros publicados en Guatemala. El día de hoy nos alegramos de tener acá a Alex Segovia, que es el autor de Economía y Poder. Él es economista salvadoreño, es presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social. Posee un doctorado en Economía, una maestría en Políticas Públicas y de América Latina. Y como comenté al principio, tiene una licenciatura en Economía. El día de hoy lo acompaña Raúl Figueroa Sarti, que es el editor de FG Editores. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. El libro ya lo tenemos acá a la venta en Sofos, está en la caja por si lo quisieran adquirir, el costo es de 75 quetzales. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas por si ustedes quisieran preguntar algo y pues pueden firmar su libro. Tenemos cafecito y agua para que puedan tomar con el autor. Bienvenidos y los dejo en la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, en este año que ya se está terminando y en que a lo mejor algunos de ustedes dejaron de ir a un convivio por estar acá. Un año realmente especial para la industria editorial guatemalteca. Vamos a presumir un poquito. Este año FIG Editores está cumpliendo 25 años de haberse fundado aquí en Guatemala y es pues de las, creo que somos 3 las editoriales que sobrevivimos, que surgimos alrededor de los años de la firma de los acuerdos de paz. Y el otro acontecimiento importante pues es que justamente el día de ayer Sofos cumplió 20 años de haber abierto sus puertas. ¿Sí? Dos elementos me parecen muy relevantes en un país como Guatemala, en donde la cultura es una lucha de todos los días, ¿sí? En donde las condiciones para las industrias culturales no son precisamente de lo más favorables. Y bueno, pues este año nosotros tenemos el gusto de publicar por tercera vez un libro de Alexander Segovia. Primero publicamos un libro sobre El Salvador, luego otro sobre empresarios en Guatemala y ahora pues publicamos este sobre las élites industriales en El Salvador. Es un tema muy relevante para El Salvador, pero también para Guatemala. Es decir, ya Alex nos comentará parte de qué es este libro, parte de un proyecto más general sobre élites centroamericanas. Así que Alex, muchas gracias por de nuevo publicar en FIG Editores. Esperamos que los libros que vienen también sean con el sello de FIG y sin más pues yo los dejo a ustedes con Alex. Bueno, gracias. Como dijo Raúl, para mí es realmente un privilegio estar acá, pero además agradecerle. En realidad no es un día bueno para presentar un libro, ya es casi Navidad, pero el hecho que estén acá para mí es un gran gusto. Además, hay 2 notables guatemaltecos y uno futuro, de seguro. Está el expresidente Portillo y está Juan Alberto Fuentes, mi gran amigo, y bueno, por supuesto, miembros de la familia y amigos. Así que no quiero hacer esto, ya presenté el libro en varios países y ya por lo tanto tengo experiencia de cómo manejar esto. Hoy voy a hacer la versión corta y más que la versión corta lo que me interesa es en realidad un conversatorio y una reflexión con ustedes, ojalá para Guatemala en este caso, ¿no? De cómo lo que pasa en El Salvador tiene implicaciones para Guatemala y el resto de Centroamérica. Yo quiero comenzar por ahí.
Básicamente, no, el contenido, en realidad es un libro muy pequeño porque la primera observación que quiero hacer es que es parte de un proyecto de investigación mucho más ambicioso. En realidad, la idea es hacer un capítulo para cada país de Centroamérica. Este es el capítulo de El Salvador. Este año pienso sacar dos, el capítulo de Guatemala y el capítulo de Costa Rica. La idea es hacer un análisis sobre uno de los principales actores más poderosos históricamente en la región, que son lo que llamamos en el libro las élites económicas. Obviamente, en la historia de Centroamérica, desde que somos países, si hay un actor que ha estado históricamente presente en la vida de Centroamérica son las élites económicas. Y aquí me refiero por élites económicas porque ya me ha pasado en otras presentaciones, no a cualquier empresario, porque cualquiera puede decir las élites económicas son todos los empresarios y empresarias. En realidad no. El concepto de élite es muy restringido, tiene que ver con aquella capa empresarial, aquel sector empresarial, aquella clase, como se llamaba o como se llama en la visión marxista, aquella clase, aquel sector que por su poder, que posee un gran poder económico y que utilice ese poder para influir sobre la política. En ese sentido no es cualquier empresario, sino que es aquel que tiene poder económico pero lo utiliza para influir, ya sea para su clase, ya sea para beneficio propio, ya sea para bien del país. En ese sentido, una élite es un sector muy pequeño, ¿no? Obviamente no solo hay élites económicas, hay élites políticas, hay élites intelectuales, ¿no? Y todas ellas se identifican por ese carácter de utilizar el poder y influenciar. Obviamente los intelectuales lo hacen desde la escritura, desde el pensamiento, los empresarios lo hacen desde su poder económico. Aunque ya veremos que no es tan claro, no hay una relación directa entre el que tiene poder económico y ese poder económico se traduce en poder político. Esa visión maniquea que hay, no tiene dinero y por lo tanto tiene influencia. No necesariamente, como veremos y como El Salvador demuestra y el resto de Centroamérica. Entonces, la idea, esto es parte de un proyecto mucho más grande. La idea es, entre este año y el próximo, tener los 6 estudios, porque incluimos Panamá, y al final tener una reflexión global, un capítulo síntesis sobre las élites en Centroamérica. Ahora, originalmente la idea fue comparar. Hace 13 años yo hice un libro que no fue publicado por FG Editores, pero sí por la Fundación Eber, que se llamaba la integración real en Centroamérica, donde en realidad no era que fuera un buen estudio, pero fue el primero, donde se analizaba las élites, un estudio comparativo de las élites centroamericanas. Eso fue hace 3 años. Después han surgido muchísimos mejores estudios sobre élites centroamericanas. Estudios de la American University, de la Universidad de Oxford, estudios de la Universidad de Oslo. Bueno, Juan Alberto ha participado en algunos. Entonces, pero ya hoy se conoce mucho más las élites centroamericanas. Antes se conocía mucho menos. Porque antes, y esta es la segunda observación que yo creo que es importante hacerla acá, hay 2 formas de estudiar las élites económicas. Han habido 2 formas. Uno, lo que yo llamo una visión estática o una visión de foto, que era la que predominaba hasta hace muy poco, hasta hace una década, por lo menos en El Salvador, hasta los 80, mediados, era el tipo de análisis que hacía. Y esos estudios buscaban contestar una pregunta: ¿quién es quién? O sea, ¿quién tiene dinero y cuánto tiene? ¿Quiénes son los ricos en El Salvador? ¿Quiénes son los ricos en Guatemala? ¿Quiénes son los ricos en Panamá? Y por tanto todos los estudios trataban de buscar quiénes eran los dueños de las juntas directivas, hacían mapas, trataban de ver cuánto dinero había, y eran estudios interesantes porque en los 80 y los 70 esos estudios obviamente eran muy peligrosos, mataron inclusive gente por hacer ese tipo de estudios. Es decir, tratando de decir, bueno, ¿y quiénes son la gente que tiene poder económico? En El Salvador hay varias gente, mucha gente salió exilada y algunos que los mataron por hacer ese tipo de... Pero tenían la ventaja de que daban una foto, es decir, estos son los ricos en El Salvador, ¿no? Y hay muchísimos famosos. En El Salvador hay uno que se llama Los fundamentos económicos de la burguesía, por ejemplo, donde se analiza en base a juntas directivas quiénes eran la gente más poderosa del país. Por supuesto, tienen su mérito en estudios. Pero después surgió una nueva generación, y yo soy parte de esa generación,
donde ya no me interesa, obviamente siempre es bueno saber cuánto dinero tiene alguien y quiénes son los más ricos. Y hoy por lo internet, por la mayor información que hay, es relativamente fácil conocer quiénes son los más ricos. Obviamente no se entra en detalle porque hay zonas muy oscuras acá. Pero si uno se pone a ver las páginas de internet, a ver las publicaciones, a ver los sociales, rápidamente se da cuenta quiénes son los ricos. Pero a mí no me interesaba, y no me interesa de hecho, saber quiénes son los ricos. Me interesa saber qué hacen con el poder económico que tienen. Esto le llamamos entonces que son estudios dinámicos. Asumiendo, voy a citar un nombre porque es del Salvador, que la familia Poma, que el grupo Poma tiene bastante dinero, y de hecho tienen bastantes miles de millones de dólares. No me interesa saber si tienen 900 o 1200 o 4000, pero ya sé que el grupo Poma es uno de los más poderosos de Centroamérica. O el grupo Gutiérrez Bosch en Guatemala, multiinversiones, ya sabemos que es uno de los grupos más poderosos. Entonces la pregunta aquí, lo que buscamos en la investigación no es preguntar cuánto tienen, ni quiénes son, sino cómo utilizan ese poder económico y para qué lo utilizan. El poder político que les da la económica. Entonces, esto llamamos, son estudios más dinámicos. Hay pocos, pero hay muy buenos, porque esto tiene la gran ventaja de decir, perfecto, que me lleva al segundo objetivo, es decir, en qué influyen y cómo influyen estos grupos en las sociedades centroamericanas. ¿En qué influyen? ¿Para qué utilizan el poder? Solo es cierto lo que se dice, que lo utilizan solo para sus propios intereses, para sus negocios. Que llama a un ministro o a un presidente para decirle, mira, ayúdame en esto. ¿Solo para mí? ¿O tienen otros intereses? ¿Qué tipo de intereses son los que se mueven? Entonces, me parece a mí que son estudios mucho más interesantes, ¿no? Porque obviamente es muy difícil porque requiere más investigación y, por ejemplo, este libro se basa, como pensamos hacerlo, mucho en entrevistas a profundidad, ¿no? Es decir, entrevistas, porque no hay una cosa que diga, el grupo tal influye de esta manera o el grupo tal influye de esta otra, sino que hay que investigar, hay que hacer mucha investigación cualitativa para darse cuenta. Entonces, lo que persigue esta investigación es decir, en Centroamérica en los últimos 30 años surgieron poderosos grupos económicos, ¿no? Y aquí, esta sí es una novedad en Centroamérica. Hace 30 años no existían grupos, existían ricos, pero no existían grupos que tuvieran intereses en 2 o 3, en 5, en 23 países. Lo que llamamos se transnacionalizaron estos grupos. En el primer estudio que hice hace 13 años en El Salvador, yo identifiqué 9. Ahora en este identifiqué 16. Para que vean que esto es... Y hoy me di cuenta, después que lo hice, que habían 2 o 3 más que se me quedaron. Es decir, igual, este es un fenómeno global, internacional. Y cada vez van a surgir más grupos. Que ya su espacio de inversión ya no es Guatemala, sino que es el mundo. Es la región. Por ejemplo, el grupo más transnacionalizado en El Salvador es el grupo, ya vamos a hablar de él, el grupo Simán. Tienen inversiones en 23 países. ¿Se imaginan lo que eso significa? El nivel de poder económico. Los Pomas en 13 países. Y todos en Centroamérica y en República Dominicana, Estados Unidos. Ese es el grupo que estudiamos en este estudio. No es cualquiera. Un grupo que tenga intereses nacionales no lo estudiamos, que solo tenga inversión en un país, no, sino que tenga inversiones en el resto del país. Porque a medida que se expanden los capitales, se expande su poder, ¿no? Y que ya sabemos. Entonces, quiero volver un poco al contenido. En ese contexto es que decidí avanzar en El Salvador, comenzar con El Salvador. ¿Por qué? Por varias razones. El que más conozco, de ahí soy, pero además es donde más relaciones tengo con los empresarios. Mi puesto como secretario técnico de la presidencia yo coordinaba el Consejo para el Crecimiento, que fue un espacio generado por Estados Unidos y el gobierno salvadoreño para mover inversiones. Y en ese espacio, en ese Consejo para el Crecimiento, estaba conformado por 7 miembros del gobierno y 7 miembros del empresario, de los cuales 5 eran de los hombres más ricos del Salvador. Entonces, por 3 años hice buenas relaciones con ellos, los conocí cómo actuaban, y ahora sus hijos, que ya vamos a hablar de eso, me dieron entrevistas. Y si algo de valioso tiene este libro son las entrevistas a profundidad. Lo que andamos investigando sabemos que no es fácil tener acceso a esta gente,
que se abra, que le cuente, que hable sin tapujos, obviamente bajo la confidencialidad. Aquí no se menciona nombre, aunque al final está la lista de personas, pero las citas específicas no se menciona nombre. Y lo que le cuentan a uno esta gente, qué hacen, cómo lo hacen, su visión del mundo, en realidad literalmente están en otro mundo ellos, un mundo que pocos tenemos acceso en la región. Entonces, en ese sentido, ahora les voy a hablar un poquito de qué trata el libro. Y la primera sorpresa que me llevé es que cuando comencé a entrevistar a algunos de los viejos, porque un tema que he estudiado aquí es el cambio generacional, ellos mismos me dijeron, y otra gente, mira, pero es que en El Salvador está ocurriendo un cambio generacional importante. Y es que la generación nueva, la generación vieja, que fue la que lideró al sector empresarial salvadoreño por 40 años, desde los 70, 80, la que pasó por la guerra, la paz, la que financió la guerra, la que le mataron hermanos, tíos, hijos, esa generación está saliendo ya. Esa generación está saliendo y está entrando una nueva generación de personas entre 40 y 45 años que son los que van a liderar a los principales grupos empresariales salvadoreños por los próximos 40 años. Asumiendo que se mueran a los 80, aunque se mueran más, esa gente está bien cuidada. Y entonces rápidamente caí en la cuenta que ahí había un tema que no ha sido investigado y que tenía la gran oportunidad de investigar. Y un capítulo entero se dedica al cambio generacional. Es decir, bueno, la generación nueva que entra, que ya está liderando los grupos empresariales, que ya está en política. De hecho, en El Salvador tenemos elecciones el 3 de febrero, ahorita. Uno de los que entrevisté aquí va a ser presidente. O sea, estos ya están en política, además de dinero, ya están metidos en política. En ese sentido, rápidamente caí en la reflexión que era muy importante el aporte, ¿no? Hay que tratar de entrevistarlos, hay que comparar si estos han cambiado con respecto a sus padres y a sus abuelos. Y las preguntas que hicimos, que ahí están, es: ¿la nueva generación piensa igual que los padres y los abuelos? Y si no piensa igual, ¿en qué no piensa igual? Y ahí vemos que hay, como en todo caso, como en toda la realidad, hay rupturas y continuidades. Algunas cosas siguen siendo los mismos, en otras cosas uno comienza a ver rupturas importantes, y esas rupturas tienen unas implicaciones para el futuro de El Salvador. Y después me di cuenta que esto ha pasado en toda Centroamérica, así que ahora en toda la región voy a estudiar el cambio generacional. En Guatemala está pasando, en Nicaragua está pasando, en Costa Rica igual, entonces, porque es una generación larga ya, ¿no? Y entonces, imagínense la importancia que tiene para estos países es entender que esta nueva gente que está llegando, ¿no? Sí, bueno, ¿estos piensan igual o no? Si piensan igual, estamos en una situación complicada. En Guatemala, por ejemplo, si la generación nueva piensan igual que la generación vieja, en términos políticos, en términos de cambio, en términos de ideología, creo que estaría muy complicada Guatemala. El Salvador, en ese sentido, creo que es un camino que comienza a enseñar que hay matices, ¿no? Vamos a ver si en los otros países hay matices o no hay matices. Entonces, en ese contexto, el libro en realidad es muy pequeño, pero la explicación es por eso. Pero además, gente me decía, no lo publiques todavía, publicarlo mejor junto. Yo decía, no, porque desde INCIDE, y yo tengo la filosofía, yo no hago ciencia por hacer ciencia. No, si hace ciencia, se estudia para intentar cambiar la realidad. Y era mejor sacarlo, el caso de El Salvador, aprovechando la coyuntura, además la coyuntura centroamericana, que es muy complicada en este momento, para decir, miren, algo está sucediendo al interior de las élites y es importante estudiarlo. En ese sentido, el capítulo tiene, el libro es muy fácil de leerlo, es controversial, ya voy a plantear algunas hipótesis controversiales que ya están surgiendo, sobre todo en El Salvador, pero creo que para el caso de Guatemala puede servir mucho. Y a mí Guatemala me interesa estudiar la profundidad. Ojalá que tenga la oportunidad de entrevistar a gente importante o gente que conoce a estos grupos, cómo funcionan, para poder ir comparando ya, ¿no? La comparación entre los países es clave. En el prefacio, otra pregunta que me han hecho es, bueno, ¿por qué estudiar las élites económicas si ya se estudiaron suficiente? En realidad, hoy hay mucho más información sobre las élites, pero no se han estudiado lo suficiente. Es más, todavía sabemos muy poco de esta nueva forma de empresarios. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de El Salvador. No es lo mismo el papá y el abuelo, o la gente que comenzó su dinero teniendo finca, ¿no? Produciendo café y exportando café, a alguien que, un emigrante español
o los turcos salvadoreños ahora, un migrante palestino que vino y puso una pequeña tienda, un pequeño taller y en 70 años hizo un imperio. El solo hecho que uno comenzó en la tierra y otro comenzó en una cosa que no es la tierra significa unos cambios importantísimos. Y de hecho en El Salvador entonces el primer capítulo tiene que ver con eso, se llama la reconfiguración de las élites económicas en el periodo 80-2017. Y lo que trato ahí de sintetizar cuál ha sido la evolución de estas élites económicas, quiénes son, cómo han crecido, si han cambiado, si siguen siendo los mismos, etc. Y lo que surge es una cosa que a mucha gente le incomoda, y es que en El Salvador, en 37 años que abarca el estudio, ha habido una modernización, por un lado, de las élites económicas, al menos en la parte económica, una ampliación, o hay más élites que antes, ¿no? Son más diversas, y tienen más conflictos entre ellas, ¿no? Ya no piensan igual, porque esa vieja idea que hacía antes que todos piensan iguales, uno revisa. Es más, ahora en El Salvador, dentro de Arena, que para los que no conocen, Arena es el partido de derecha que representa los intereses empresariales. Hoy en estas elecciones han surgido dos tendencias claras, que van dos precandidatos de Arena y los cuales representan intereses distintos porque tienen orígenes distintos y tienen pensamientos distintos. Una de las cosas en El Salvador es que ahora la élite económica ya no le apuesta solo a los proyectos de derecha. Hoy ciertas élites están apoyando, inclusive le apostaron a proyectos de izquierda, pero otras están dispuestas a apostarle a proyectos más democráticos y más modernizadores. Claro, esto no significa que no existan esas viejas élites que no quieren ningún cambio, que quieren que todo sea igual, que quieren, como uno mismo dice hoy día, que creen que el país es su finca. Por supuesto que existen. Y son poderosísimas. Son poderosísimas. La buena noticia es que ahora dentro de ellos ya no todos piensan igual. Esto tiene una conclusión importante. A la gente que anduvo, bueno, yo me considero de izquierda, democrática, a la gente que anduvo, pero hay otra gente de izquierda en El Salvador, radical, que todavía siguen con la visión de que las élites económicas son las mismas de hace 30, 40 años, que no han cambiado, que son sus enemigos, que siguen pensando lo mismo. En realidad, es cierto, hay una sección de ellos que sigue pensando lo mismo, y muy poderosa, controlan los medios de comunicación, tienen mucha plata, controlan los partidos, se mueven, pero hay otras que han surgido, que han cambiado, y ahí hay posibilidades de alianzas, en mi opinión, y esta es una de las conclusiones, los mensajes que mando. Todo aquel que quiera cambio en los países de Centroamérica, hay unas secciones dentro de las élites que están dispuestas a apostarle a la modernización. Están dispuestas a apostarle al cambio. No significa que ya hicieron de izquierda, no significa que ya hicieron comunistas, no, significa que por sus propios intereses están dispuestas a aceptar cambios que hace 20, 30 años no aceptaban. Y yo creo que esa es una buena noticia, porque entonces uno puede hacer ciertas alianzas, porque ellos siguen siendo poderosos, tienen la sartén por el mango. La sartén por el mango, pero obviamente en ese primer capítulo se hace, no la voy a aburrir, pero se hace una caracterización quién es quién. Y lo que surge ahí es que hay dos élites que son las más poderosas en El Salvador. Estos grupos transnacionales, estos 16 que menciona acá, pero también hay unas élites que no salieron hacia afuera, pero que tienen intereses adentro que son muy poderosas. Las vinculadas a los medios de comunicación, ¿no? Y las vinculadas justamente a los servicios que abrió la globalización. Esa gente no ha salido, pero tienen todos sus intereses ahí puestos. Y esa es la gente que más le interesa el rumbo del país. Como me dijo uno de ellos, cuando estaba en el gobierno, me dijo, si es que a estos, refiriéndose a los otros, me decía, ellos están bien porque sus inversiones las tienen en distintos países. Si aquí hay crisis, ellos pierden, pero no tanto. Yo pierdo porque lo tengo todo aquí. Si el país se va al carajo, yo me voy al carajo. Y estas élites que tienen sus intereses solo en el país son las que están más politizadas, porque son las que les interesa el rumbo del país. A los otros dicen, no. Hace 3 años le pregunté aquí a uno de los países, mire, le voy a hacer una pregunta, ¿cuánto tiempo le dedica usted a Guatemala en sus negocios? Eso fue hace 13 años. Me dijo, sin mentirle, le dedico no más de 45 minutos, porque el resto es en el resto de países y me otros negocios en el mundo.
No es lo mismo que dice Calleja en El Salvador, que acaba de inaugurar su supermercado 100, el hijo va de candidato por Arena y él todo lo tiene ahí. Si El Salvador le va mal, a él, esa familia le va mal. Entonces, estas diferencias son las que hacemos para entender un poco, para irnos quitando la visión de que son únicos, que piensan lo mismo. No, hay mucho conflicto. Y ahí se hace el detalle. El segundo capítulo está referido al tema del nuevo perfil de las élites económicas salvadoreñas. Lo que ahí tratamos de hacer es estos grupos, ¿dónde tienen sus intereses? ¿Dónde invierten? ¿Ha cambiado este grupo con respecto a hace 3 años que hice el estudio o no? Y ahí hay sorpresas. Estos grupos, la globalización los ha afectado. Hasta ellos, que son grandes, la apertura de las economías les ha afectado. La competencia externa de las empresas transnacionales los ha hecho hasta ellos, y subrayo hasta ellos, imagínense el resto de los mortales, les ha obligado a cambiar sus estrategias. Y en El Salvador han sucedido 3 cosas. Uno, ellos, y en las entrevistas me quedó claro, ahí dicen, no, ante la competencia externa nosotros lo que hemos hecho es especializarnos. Nos estamos dedicando a lo que sabemos hacer. Claro, la pregunta clave es ¿qué saben hacer? Y ahí está un cuadro donde está detallado cada grupo. Y entonces se han dedicado a lo que ellos tienen más experiencia y donde ellos creen que pueden soportar la competencia externa. Pero es paradójico, todos ellos, su principal negocio son los servicios. No es la agricultura ni la industria. Todos ellos están en servicios. Distribución de automóviles, centros comerciales, hoteles, telecomunicaciones. Todo lo productivo no les interesa, que es una desgracia. La agricultura no nos interesa, eso no es negocio, ahí no estamos. Por supuesto hay excepciones. En el azúcar hay grupos poderosísimos en El Salvador, porque la industria de azúcar sigue siendo una industria muy rentable, pero aparte de 2 o 3, el resto está en lo que se llama servicios. ¿Y por qué? Porque es ahí donde está el negocio, ahí tienen menos riesgo. Con las remesas, con el consumo, con las tarjetas de crédito, la gente consume y ellos están ahí para servirle a esta gente, ¿no? Y es interesante porque todos están en lo mismo, en centros comerciales, ¿no? En oficinas de negocio, en hoteles. Y cuando yo les he preguntado, bueno, ¿y por qué no se dedican a la industria? ¿Pero y quién va a producir en este país? Si ustedes no, dicen, otros van a hacerlo, pero nosotros no. Entonces ahí veo un problema, entonces, y ahí salen cosas inquietantes. Por ejemplo, si ellos no están dispuestos a invertir, que tienen la plata, en actividades productivas, ¿quién lo va a hacer? Y solo hay 2 que pueden hacerlo. Gente de fuera que venga, la inversión extranjera, o un nuevo empresariado, pequeños, medianos empresarios y empresarias que se dediquen a producir. Pero entonces, ahí hay el otro interesante es que los grupos salvadoreños eran los grupos financieros más importantes de Centroamérica hace 13 años. El grupo Cucatlán y el grupo Banco Agrícola. En este momento desaparecieron los grupos financieros. Los 2 grupos vendieron sus negocios y se lo dejaron lo vendieron básicamente a los colombianos. Entonces preguntaba, bueno, ¿y por qué hace 3 años era su principal negocio la élite financiera, los más ricos de Centroamérica, y vendieron su banco? Bueno, por 2 razones. Uno, porque la competencia externa. Les da miedo competir con los grupos extranjeros por la tecnología. Yo no entendía. Y en la entrevista, no, es que si uno no tiene la tecnología bancaria y financiera para competir con un extranjero, se lo acaban inmediatamente. Entonces ellos tuvieron miedo y vendieron mejor. Hoy se arrepienten algunos. Y el otro es porque les ofrecieron unas cantidades jugosas enormes, millonarias. O sea, solo por el Banco de Atlanta, para decirle a un expresidente, le dieron a él en cash $67 millones. Ante esas ofertas, vendámoslo. El resultado es que ahora toda la banca salvadoreña no hay, solo hay un banquito que cada abrir es extranjera. Pero también vendieron la fábrica de cemento, también vendieron los aviones, también vendieron o sea, en El Salvador no existe ninguna industria importante en manos nacionales. Todo es extranjero. Todo lo vendieron. Todo lo vendieron. Desde la cerveza hasta los aviones, ¿no? Desde los aceites. Entonces, todo es extranjero, que es una economía absolutamente desnacionalizada.
Y en política esto tiene sus pros y sus contras. Su pro para los gobiernos ha sido una gran ventaja, porque y a mí me tocó, es más fácil negociar con una empresa internacional que con una nacional, por la razón ideológica y política. Mientras que un nacional lo ve como enemigo al gobierno, lo ve como no, mientras que un internacional cuida sus intereses, es más fácil por lo menos dialogar y llegar a acuerdos. La parte mala es que ahora más que nunca dependemos de lo que sucede, de una decisión de los extranjeros en El Salvador. Y hay un problema serio. Ahí hay una diferencia con Guatemala. Guatemala sigue teniendo todavía sectores importantes nacionales y más productivos que El Salvador, aunque vamos a ver qué pasa en el estudio, pero El Salvador clarísimamente con Costa Rica son las economías más transnacionalizadas y las más de servicios y las que más dependen de los impactos de la economía internacional son mucho más grandes. Entonces, ese es el capítulo lo estudiamos, y ahí por supuesto no voy a entrar en detalle porque ahí sí estudiamos quién es quién, ¿no? Y quizás lo nuevo, porque capaz queda un turco ahora de presidente en El Salvador, y va a quedar de hecho, porque si no es uno es el otro, ahí está clarísimo. Lo nuevo es el perfil que comienza esta nueva élite económica que en 30 años se hizo millonaria, superpoderosa y entró a política. Y los dos representantes más grandes son la familia Simón, que en los 70, para que ustedes sepan, a ellos no los dejaban, los ricos salvadoreños, por ser, ellos les dicen los turcos de manera peyorativa, por ser de Palestina, no los dejaban entrar al club campestre, al club de golf. Entonces ellos tuvieron que hacer su propio club de golf, el club árabe se llama, y eso estamos hablando de hace 20 años, y ahora son de la familia más poderosa y uno de ellos va a ser presidente. Para que vean los cambios dramáticos que se dan dentro de esas élites, ¿no? Y este es un fenómeno nuevo, el surgimiento no solo económico, sino que político de una ala que hace 30 años, 40 años simplemente los veían como comerciantes, se reían de ellos porque decían, no, ¿qué es este? Tiene almacén. Ahora ellos son estos cambios los estudiamos y creo que es importante porque eso tiene implicaciones políticas enormes, en términos de alianzas, en términos de cómo ven el país. Por supuesto, hay diferencias entre ellos, no se quieren entre ellos, que es otro mito, ¿no? Los estudié y ellos mismos se tienen mucha crítica entre ellos mismos. Y después pasamos a uno de los capítulos que a mí me gustan, que es el capítulo sobre el cambio generacional. No me gusta porque yo creo que poca gente lo puede hacer en El Salvador, por el acceso, por lo que significa, pero también por lo que dice el capítulo. Y lo que dice es, hay continuidades de la forma de pensar de los hijos con respecto a los padres, pero también hay rupturas. Las buenas noticias son esta gente más pro diálogo que sus padres y abuelos. Esta gente acepta la democracia, al menos electoral y formal, porque la mayoría de ellos es otra cosa, que la mayoría de ellos son estadounidenses, han vivido su vida allá, han estudiado allá, votan allá, y para ellos el ideal es la democracia liberal de Estados Unidos. A ellos les da pena definirse como republicanos, ninguno de los que entrevisté se define como republicano, quizás por Trump, ¿no? Hoy se definen, dicen, no, yo soy demócrata en Estados Unidos. Pero eso es importante porque los padres y los abuelos no les gustaba la democracia, no querían saber nada de democracia, apoyaban las dictaduras y los regímenes militares, y estos al menos aceptan que la democracia es el sistema que debería de funcionar en El Salvador. Y esa es una buena noticia. Otros que son pruderos, no le huyen. Y este cambio tiene que ver con una cosa en la guerra, ahí del peso de la historia, ¿no? A estos muchachos, digo, de 40 45 años, para ellos la guerra no es un problema, no los afectó. Estaban pequeños, se fueron afuera a estudiar. El papá sí, porque le mataron al hermano, le secuestraron a él, le destruyeron las haciendas, pero para ellos dicen, nosotros francamente la guerra no es problema, y por tanto la posibilidad de dialogar con ellos son mucho más abiertos, que es una cosa extrañísima en el caso de El Salvador con esta élite. Esas son las buenas noticias. La mala noticia es que, y bueno, y hay otras, ¿no? En lo fiscal piensan un poco diferente y aceptan lo social, los programas sociales. Digo, ya comienzan a aceptar ciertas cosas que sus padres nunca aceptaron. Que hay que invertir en los pobres, que hay que tener programas sociales, que aceptan que hayan impuestos, no muchos, pero que hayan, etcétera, etcétera. Lo malo
es que esta gente no está formada. Esta gente, en realidad, uno habla con ellos a los 5 minutos, se da cuenta que no tienen formación política, no conocen la historia, no conocen la cultura del país. Y eso me temo que es a todo Centroamérica. Y entonces es difícil entonces en términos políticos, porque alguien que no tenga formación política, y ellos lo aceptan en las entrevistas, sí, nuestros padres tenían mucha más formación que nosotros, nosotros ni siquiera a veces conocemos El Salvador. Y este sí es un hándicap. De hecho, unas recomendaciones que estoy dando, y algunos de ellos que vamos a ver si les damos algún curso en el futuro, sacarlos a Oxford, que ya estamos en septiembre del próximo año, algunos de ellos a que reciban un baño en realidad sobre el nuevo capitalismo, sobre cosas distintas, porque ellos mismos aceptan que no conocen estas cosas. Y son los que van a dirigir el país, y son los que tienen la plata. Y otra cosa negativa es que, me parece, es que no tienen un proyecto de país. El Salvador, y recuerdo bien en Guatemala cuando estaba acá, las élites guatemaltecas admiraban y todavía admiran a la salvadoreña. A mí me decían, ese FUSADES que ustedes tienen, ese sector privado. Cuando estaba Paco Flores, que está muerto, decían, alguna vez me dijo alguno de ustedes de acá, no ustedes, sino que uno de las élites, préstenle una semana a ese presidente, necesitamos un presidente. ¿Por qué? Porque todos decían, El Salvador es distinto a nosotros, se unen, defienden, tienen proyectos, son exitosos, llevan 20 años en el poder. ¿No? Y eso lo hizo efectivamente la generación vieja en El Salvador. Hoy, obviamente, esta nueva generación no tiene proyecto de país, no tiene una visión clara, conjunta de lo que se necesita, que para algunos eso es bueno, porque vaya, no tienen, entonces se puede influir. Porque si tuvieran, entonces se cerrarían filas y costaría más cambiar. Pero siguen, obviamente, la economía de mercado, sigue siendo la cosa. Pero entonces, este cambio generacional, lo que yo digo es, aquí creo que se plantea un reto que lo voy a ir retomando en las futuras investigaciones. La izquierda y sectores van a seguir con ese sesgo de no querer hablar con ellos, de considerarlos iguales, de ese estereotipo que hay de que estos son malos, todos ya nacieron malos y por lo tanto estos no quieren el cambio, etc. O se va a entrar en un proceso por lo menos de diálogo e interlocución para ver si se pueden hacer alianzas para ciertos cambios sectoriales. Por supuesto, mi posición es la segunda. Hay gente dentro de las élites económicas salvadoreñas que están dispuestas a hacer cambios siempre y cuando se les aseguren sus intereses. Yo acepto esto siempre y cuando aceptemos este paradigma, ¿no?, de democracia. Siempre que haya ciertas reglas, apoyamos el cambio. Pero esto supone cambios, no de ellos también, pero también de los restos de sectores. Porque el poder, como ustedes saben, para que exista el poder, el poder se ejerce en otro. El poder solo se expresa cuando yo lo ejerzo con otro. Y entonces, yo por mí mismo no tengo poder, lo tengo cuando ejerzo. Entonces, ahí viene un tema de interlocución, que es una reflexión, bueno, ahí está planteado. Hasta ahora yo hago la salvedad, porque algunos me dijeron en Costa Rica, la mujer que hizo el comentario del libro me decía, siento muy optimista esta parte, te siento muy optimista en el sentido que vos le das muchas esperanzas a las élites nuevas. Yo no soy optimista, yo lo que sí creo que hay una oportunidad, capaz fracasa. Capaz en el diálogo ellos se van a trincherar y al final van a ser iguales, pero la oportunidad existe que no existía antes. Y eso me parece muy importante. Cosa que no es fácil que ocurra en El Salvador históricamente. Ahora sí, creo que hay un espacio para sentarse con ellos y hablar y a ver a qué acuerdos se pueden llegar. Entonces, vamos a ver, y a eso les digo, ustedes solo son discursos, el discurso ha cambiado, veremos si en los próximos años cambian. Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, sus acciones. Y ahí yo temo por las elecciones estas que van a haber en febrero. Temo el impacto que va a haber en esta generación, porque si pierde Arena, como al parecer va a perder, la última encuesta de la UCA va a 20 puntos abajo el candidato de Arena. El Frente a la izquierda lleva 10% de la votación y un outsider lleva el 45%, que es un turco outsider. Si pierde Arena, creo yo que el efecto en esta generación puede ser... hay dos opciones, uno que se sienten y vean la renovación y digan no tenemos que cambiar, pero otras que se atrincheren y digan no, estos son nuestros enemigos, nos atrincheramos y vamos a dar la guerra.
Pero bueno, esas son de las cosas que veremos en los próximos meses y años en el país, ¿no? El cuarto capítulo, por ir finalizando, tiene que ver con el tema, este es de los académicamente y políticamente lo más interesante, que fue por lo que el libro desde hace 3 años le gustó a mucha gente, y es decir, cómo ellos inciden, qué instrumentos utilizan para incidir en el poder. Y hace 3 años descubrimos que ellos tienen unos instrumentos para incidir en los gobiernos, en los políticos, en la academia, ¿no? Que va desde el ¿cómo se llama? Que por cierto un guatemalteco fue que me lo dijo esa vez, cuando yo le pregunté, ¿y ustedes cómo inciden en el gobierno? Aquí el presidente nos puede contar cómo incide, Juan Alberto. Me dijo, no, nosotros tenemos el derecho a picaporte. Y le dije, ¿qué es eso? Me dijo, el derecho a picaporte, que no molestamos mucho, pero cuando le tocamos la puerta al presidente siempre nos la abre. Ah, o como me dijo en Honduras, ¿no? Por cierto, uno de ellos está preso ahora, una de las familias estas, ¿no? Me dijo, mire, ¿y usted cómo incide, cómo utiliza su poder? ¿Cómo incide cuando usted quiere alguna cosa con el gobierno? ¿Cómo hace? Me dijo, no hago. Mire, me dijo, yo lo que voy a hacer es, yo no molesto mucho al presidente o a los ministros, porque no hay que molestarlos. Lo que sí hago es que si ellos me llaman y me prestan el avión, el presidente, yo se lo presto. Si un ministro me llama y me presta el helicóptero para hacer un viaje, yo se lo presto. O si tiene alguna necesidad. Y ahí está. O sea, no le pido nada a cambio. Eso sí, cuando yo necesito algo y voy a tocarle, yo sé que me van a abrir la puerta. Bueno, eso es el derecho a picaporte. Así se hace el poder, ¿no? Entonces, hoy en El Salvador estudiamos. Sí, una cosa que traté de estudiar es si hoy que tienen mucho más dinero que hace 13 años, tienen más poder, influyen más o influyen menos. Porque esto es interesante. La respuesta y lo que ha surgido del libro, y esto es de la parte más controversial, es que hoy tienen menos poder para influir, teniendo más dinero, muchísimo más dinero. En 13 años yo creo que lo que estamos hablando aquí, todos los grupos ya hicieron $1 millón de ganancia. De veras, y no es broma. Hace 3 meses, este año, un empresario salvadoreño hizo fiesta que había llegado él solito, no su grupo, a los $1.000 millones de riqueza. Él como persona. Se imaginarán los niveles de riqueza que tiene. Entonces, me gustaría decir, bueno, y hoy influyen más y menos. Y lo que sale de las entrevistas y lo que sale de la información es que, paradójicamente, hoy tienen menos influencia. No menos poder, porque el poder lo tienen igual. Menos influencia en el gobierno y en el Estado. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué? Y hoy tengo una frase que es la que más me gusta, ¿no? Que es, esto sí es uno de los principales cambios democráticos, lo que refleja que en El Salvador algo cambió en los últimos 30 años. Y la frase que yo tengo es que esta gente históricamente siempre ha hecho lo que le da la gana. Siempre. Hoy no siempre hacen lo que le da la gana. Hoy a veces pierden y a veces ganan. Y han ganado batallas importantes en El Salvador. Ganaron en los últimos años la batalla por el sistema de pensiones. Nos ganaron batallas nosotros en lo fiscal. Pero igual, perdieron batallas estratégicas. Por ejemplo, El Salvador es el único país de América Latina que tiene prohibida la minería subterránea y la de cielo abierto. Y esa batalla les dolió perderla. Porque hicieron todos sus instrumentos para tratar de eso y no se pudo. ¿No? La batalla hoy por el agua, la ley del agua la van a perder. La ley general de agua que queremos sacar, la van a perder y están poniendo todo. La van a perder. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué? Si hoy tienen más poder. Hay 2 razones que yo argumento acá en el libro, bueno, hay varias, pero hay 2 que explican esto. La primera es el surgimiento de nuevos actores que les hacen contrapeso. Y en el caso de El Salvador es la izquierda. Es la llegada de la izquierda al poder ha hecho que, y el control de la izquierda y una parte del Estado hace que en esa parte del Estado ellos no tengan influencia o no como antes. Y a mí me pasó, o sea, cuando ganó Mauricio Funes la presidencia, llegaron los empresarios a decirle, bueno, no se atrevieron a sugerirle nombres para el gabinete económico, pero sí le preguntaron, mire,
en el gabinete económico ponga gente responsable, que sea tal y tal. Antes ellos la ponían, daban la ponía y estos son los miembros del gabinete. Eso ya no lo pueden hacer ahora, ¿no? Hoy, pese a todo, hicimos una reforma tributaria la más amplia de Centroamérica en su momento, aumentamos 5 puntos la carga tributaria. Ganaron ellos, pero ganamos. O sea, van a perder la del agua y están perdiendo varias batallas. Entonces uno dice, bueno, porque hay actores nuevos, alternos, que le hacen contrapeso, y esa es la democracia. La democracia es un sistema de contrapesos. El problema histórico es que nunca esta gente tuvo contrapesos. Y si no hay contrapesos, siempre van a hacer lo que les dé la gana. Y el otro es justamente los avances democráticos, ¿no? En El Salvador, a diferencia de Guatemala, ha avanzado mucho la independencia de poderes, y ahora no es fácil de que nadie, ni Estados Unidos, aunque Estados Unidos lo hace de otra manera, lleguen a decirle, hacer esto vos, o hacer esto, pasen esta ley, ya no se puede. Entonces, al final dice, bueno, han ocurrido cosas buenas, ¿no? Y ellos lo saben. Claro, lo que estudio también, y esta es una noticia que no muy buena para muchos, a ellos les tarda, esto no lo puse en el libro, pero ustedes se lo digo, les tarda 10 años para recomponerse. En el 80, cuando el golpe de Estado, cuando les hicieron reforma agraria, los nacionalizaron y estaban realmente en una posición muy débil políticamente. En el 89 llegaron a la presidencia, tardaron 9 años en recomponerse, en la guerra. Hoy van a cumplir 10 años fuera del gobierno. Y estaban listos para tomarse el poder nuevamente, pero este outsider les va a aguar la fiesta. Pero están recompuestos. Y lo que estudio acá, que les va a parecer parecido de Guatemala, es que como ya ven que no pueden influir sobre el gobierno, sobre el ejecutivo, se han ido a influir sobre el poder judicial. Y es desde el poder judicial que están luchando y oponiéndose. Ahí han detenido reformas fiscales, ahí han detenido temas de corrupción, ahí están haciendo. O sea, controlaron la Corte Constitucional. Entonces, pero ustedes ven la capacidad de adaptación. Yo digo, bueno, esto ojalá que lo tuvieran las izquierdas. ¿Qué pasan peleando todo el tiempo? Esto no, esto se recompone. Esto se recompone porque saben cuáles son sus intereses. Y entonces, ahora que hay una nueva corte y ahora que va a haber un fiscal, ellos quieren controlarla. De nuevo perdieron, no pusieron la corte que ellos querían. Pero lo que digo es que ahí estudio los mecanismos. Por supuesto, los mecanismos tienen el financiamiento de los partidos políticos, de los mecanismos típicos, ¿no? Los lobbies con los ministros, la puerta giratoria, ¿no? Que entra y sale el gobierno, ellos mismos ponen su gente, van a seguir influyendo. Y ahí, en una presentación que hubo, no sé dónde, a estas alturas me preguntaban, bueno, pero es que, y entonces, pero esa gente sigue teniendo poder. Y yo, por supuesto, y van a seguir teniendo poder. Mientras haya economía de mercado, mientras ellas tengan poder económico, es un factor que siempre va a estar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los ojos o comenzamos a ver qué hacemos para ver si entramos en ciertas alianzas y negociaciones? Entonces, ahí hay un tema complicado. Y obviamente, y el de conclusiones, el de conclusiones que hago una síntesis. 2 cosas nada más que yo creo que son interesantes. Y yo creo que en el caso de Guatemala, que este año lo voy a comenzar inmediatamente, y el de Costa Rica, creo yo que hay que reflexionar. Uno es el comportamiento y la acción y la influencia de las élites económicas en democracia. Creo que este es un tema que El Salvador está diciendo, no es poco. Si se avanza en la democracia de manera real en algunos temas, las élites económicas tienen contrapesos. Y por eso a mí siempre recuerdo la famosa frase de Alberto Torres, ¿no? En su libro, que decía, es que las élites económicas apoyan la democracia mientras les conviene. O sea, mientras hay democracia, pero cuando ya no les conviene, entonces no la apoyan. Y eso es un poco lo que está pasando en El Salvador. Ahora que ya ven que la democracia está avanzada y que ahora ya no tienen los márgenes que tenían antes, ahora ya están haciendo el ojo pacho para ciertas cosas que están pasando.
¿Por qué? Porque así es esto. La democracia al final restringe el poder total, absoluto. Y esta gente creo que en El Salvador ha comenzado a sentirlo. Por eso va a ser interesante el 3 de febrero. Yo no me aguanto porque llegue la noche del 3 de febrero. Porque si pierde, ya van a haber 15 años sin el acceso al Ejecutivo. Y esto va a crear una crisis interna y una reflexión interna. Decir, bueno, y esa noche se va a comenzar a pelear, Arena, y a comenzar las élites. Y esa noche el frente, no habla del frente de la izquierda, porque imagínense, El Salvador fue la guerrilla más exitosa, pero además el partido más exitoso políticamente. 10 años en el poder, controlando la asamblea, al montón de alcaldías. Hoy va a quedar en un lejano tercer lugar. Y la dirigencia creo que no ha aprendido, va a seguir ahí. Hay dos opciones: o hay una renovación, o se va a convertir en un partido enano, una izquierda enana, sacando 3, 4, 5 diputados, y van a estar conformes con eso. Yo ahí estoy optimista, creo que después del 3 de febrero van a haber opciones políticas de izquierda y de derecha. Porque Nayib Bukele, que es el que posiblemente quede, nunca se sabe política, pero si sigue así las tendencias, ya hizo su papel histórico. Quebró al sistema bipartidista en El Salvador. Cosa que era impensable hace un año. Decían, no, va a ganar Arena, va a ganar Frente. Hoy no, los dos están fuera. Y eso va a generar un proceso de inestabilidad política interna muy fuerte. Y El Salvador va a entrar en una como, no es que sea ni malo lo bueno, así es, va a entrar en un proceso de agitación política muy importante. Porque un gobierno de Nayib Bukele, lo entrevisté a él, pero también lo entrevisté qué piensan de él. Y a él le tienen miedo por dos razones. Una, porque dicen que nadie lo controla, que es un macho sin dueño, lo cual es cierto. Él si le levanta en la mañana con una idea, la hace. Y es problemático para alguien, es problemático, es impredecible absolutamente. Y no hay cosa peor en política que alguien sea impredecible. Le tienen miedo por eso. Pero lo otro que tienen miedo es porque dicen que es populista. ¿En qué sentido? Que ese va a tomar medidas sin importarle la economía y que va a hacer un desastre con la economía. Ya conociéndolo y conociendo, no va a ser ni lo uno ni lo otro. Pero sí, efectivamente, va a ser un cambio distinto que nos va a sacar más canas todavía a los salvadores. Entonces, como ven, de eso trata estas cosas. O sea, estos libros son teoría, pero no es eso, son instrumentos para entender la realidad. La tragedia es que, y con esto termino, que Nayib Bukele va a ganar, y va a ganar con el voto de los jóvenes. Él tiene dos grandes sectores, de entre 18 y 35 años van a votar ciegamente por él. Y él es el rey de las redes sociales, para los que están en política. Él hizo lo que ni Arena ni el Frente pudo hacer. En 7 años montó un sistema de redes sociales tan sofisticado que él no necesita, hoy en la campaña ni siquiera va a los territorios por de vez en cuando, ni siquiera va a los territorios, puras redes sociales. Impresionante. Un sistema tan eficiente, claro, requiere plata, con equipos. Él tira la línea en la noche y en la madrugada todas las redes están con la línea de ellos. Es una cosa notable, realmente notable. Y el problema es justamente que esta juventud, bueno, le dicen tío Nayib, imagínense, no, tío Nayib le dicen. Además tiene 38 años, es el presidente más joven que va a haber. Sin formación, puede ser una calamidad, pero, o sea, El Salvador es el Salvador estable que ustedes conocen desde acá, ¿no? Donde dos sistemas bien definidos, se acaba en esta prosa. Y para Guatemala es fundamental El Salvador. Son los dos países más cercanos, los que tienen más intereses en muchas cosas. La influencia de uno sobre el otro es muy grande. Y la influencia de lo que pasa en El Salvador por acá ya tiene nerviosos a todos los empresarios guatemaltecos. Ya los tiene nerviosos. Y en ese sentido, yo lo que espero es que el libro sirva para reflexionar. Uno cuando es el libro no es para caerle bien a la gente, no, es para hacerlo pensar. Y se hace pensar porque lo que trata es una nueva forma de pensar. Porque la cosa ahora es que no entendemos qué está pasando en política. Por supuesto que no entendemos. Y cada elección en América Latina
es una sorpresa. Pero lo que yo me he quedado convencido después de este libro es que no entendemos a la juventud, a las nuevas generaciones. Los códigos de conducta, la forma de ver el mundo, los mecanismos de comunicación de ellos para las generaciones nuestras, olvidémonos de eso. A mí lástima me da el frente, anda haciendo propaganda casa por casa todavía. O sea, está bien que se haga casa por casa, pero eso no puede ser la principal estrategia de campaña en este mundo de hoy. Entonces creo que hay un tema, o sea, no es que simplemente hay que aceptar lo que estamos en política, lo que creemos que entendemos los países, de que no entendemos lo que está pasando con las nuevas generaciones. Y lo que creemos que es un caos, no necesariamente es un caos, es una nueva forma de expresión política que tenemos que entenderla. Si no, creo que nos va a ir mal en este milenio. Mal por lo menos en las viejas generaciones. No sabemos qué va a pasar con las nuevas. Gracias, de eso se trata, espero que se hayan motivado. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra, les recuerdo que el libro está a la venta en caja. No veo que lo tenga. Bueno, pues muchas gracias, Alex. Ustedes tienen la palabra para comentar, para preguntar. Así que pueden levantar la mano. Me llamó la atención lo de Si te identificas, por favor, porque Eduardo Velázquez. Me llamó la atención lo que hablaste con relación a lo de la industria salvadoreña. Yo cuando era patojo, pues, trabajé con el grupo Sigma, de los Yarji y Sadik, que era un grupo importante desde el punto de vista de la industria litográfica, de cajas de empaques. Era un grupo grande. Ahí anda Eduardo Porra Sadik, que es nieto de Julio y que está, pues, vivió tanto El Salvador como Guatemala. Entonces me llamó la atención eso, porque aquí en Guatemala el grupo era grande, ¿verdad? Todavía creo que sigue grande. sí. Eso es una primera cuestión, ¿verdad? Lo otro, que es muy evidente que las relaciones de las burguesías guatemalteca y salvadoreña vienen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Mucho más. En la historia, diría yo, que lo que uno pueda conocer recientemente, además del accidente aquí donde se fueron a matar a uno de los países. Y el único que sobraba, los Novela, como el apellido Novela, Quique Novela, porque ellos eran muy, digamos, admiradores de acá Fundación Salvadoreña, Fusadas. que se fueron a estrellar ahí en el volcán. En fin, esas vinculaciones entre los grupos, ¿verdad? Porque al final los Yarji tenían su asiento en El Salvador, en Sadik aquí, había también Yarjis aquí, y ese grupo tenía, digamos, el control. Yo estoy en Centroamérica en aquellos tiempos, ¿verdad? Con todo lo que era material de empaque, ¿verdad? Desde etiquetas de guagua hasta las cajas de cornflakes, por decir algo. Entonces, me gustaría que tal vez nos pudieras dar más datos sobre eso. Sí, un comentario sobre el tema de los servicios. Creo que no estoy de acuerdo con esa visión tan crítica de los servicios. Porque, ¿por qué? Digamos, uno ve las estadísticas centroamericanas y todos los países centroamericanos ahora tienen un sector de servicios importante. No se refleja solo en el mercado interno, también se refleja externamente. Como el 30% de las exportaciones ahora son servicios, comparado con América del Sur, donde es el 30%. ¿Es mejor tener turismo que exportar cobre? ¿O es peor? Entonces no... Creo que lo que hay sí es una expansión del sector del comercio en particular. Que eso quizá uno podría
evaluarlo de manera más crítica por el tipo de comercio que hay. Por una parte, los grandes centros comerciales que están destinados a desaparecer, si no toman en cuenta casos como los de Amazon y lo que está ya pasando en Estados Unidos, ¿no? Que los grandes centros comerciales están siendo abandonados. Y luego lo que es este microcomercio por cuenta propia, realmente el valor agregado es mínimo, ¿no? Y donde mucha gente se pasa del sector agrícola al sector de comercio, pero donde no hay un aumento de productividad. Igual. Entonces, esa área tal vez sí, pero hay otras áreas de comercio, de turismo en particular, yo creo que ese es un sector casi que estratégico. En fin, donde está todo el tema de hospitalidad, alimentos, transporte, ¿cómo están los sectores en digamos, los grupos empresariales o élites en ese ámbito, ¿no? Distinguiendo entre esos dos comercios y otros Marca, estoy pensativo, tal vez te contesta hasta dos. No, este debate sobre servicios es un debate largo, pero dos cosas. Yo recuerdo desde los 80, cuando había una posición en los 90 férrea en el caso de Salvador, ¿no? Que decía, no, se hizo una economía espuria, comercial, etc., ¿no? Por la remesa básicamente y por la guerra. Y donde floreció el comercio y estos grupos, justamente, los imán, todos estos ahí florecieron desde la guerra. La guerra fue el mejor negocio por ahí. Todos los que estaban en comercio florecieron. Bueno, Taca mismo, ¿no? Que es la expresión, ¿no? Taca, el imperio Taca y Avianca se le debe a la guerra. Entonces, yo siempre resolvía de la siguiente manera, decir, bueno, el problema no son los servicios per se, ¿no? Digo, la economía norteamericana y la alemana son las economías de excelencia de servicios, por lo tanto, no es el problema ahí. No es el problema que sean los servicios lo importante. El problema es que, en el caso de El Salvador, para no meterme en otros países, esa economía de servicios está basada en una estructura productiva totalmente fuerte, dinámica, ¿no? Y en el caso de El Salvador, en realidad uno tocaba y eso estaba pegado con remesas y o sea, no le había, digamos, sostenibilidad en largo plazo. Estos grupos, efectivamente, y el comercio, por ejemplo, hay una diferencia en el turismo costarricense y el turismo salvadoreño, o el dominicano. Por supuesto que el turismo tico es un turismo bueno, ¿no? Si uno se va a la costa atlántica, pequeño turismo, pequeños empresarios nacionales y extranjeros, etc. Pero no es lo mismo al turismo que propagan los POMA, que son los grandes hoteles intensivos en capital, mucho menos mano de obra, sin cuestiones productivas. Pero yo creo que sí, en la medida que hay servicios que pueden ser buenos, pero el problema es que ahí entramos en una cosa que yo veo en el rubro. Cualquier espacio de acumulación donde haya dinero, estos tipos se meten y lo captan. Y con razón, como alguien me dice, si alguien tiene 10 millones, ya anunciado un millón se hace facilito. Y por eso explica por qué todos los grupos centroamericanos están en lo que alguien llama la carne, porque el pellejo se le deja al resto. ¿Y qué es la carne? Telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué es la carne? Estos grandes que necesitan una inversión grande, necesitan contactos, necesitan experiencia, cosas que otros no lo tienen. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, no es todos los servicios. Pero el problema es cuando, y aquí infidencias de las entrevistas, yo le pregunté a uno de ellos, de los más grandes, le digo, mire, pero ustedes antes estaban en agricultura, ustedes generaban mucho empleo, además ustedes fueron los que antes de la reforma agraria los acusaron de comunistas porque ustedes le dieron la finca a sus trabajadores, lo cual es cierto, ¿no? La familia de Sola. Gente muy progresista que los acusaron de comunistas. ¿Y ahora qué pasó? Ya están abandonando todo y se están dedicando a hacer centros comerciales. O sea, me decía, mira Alex, sí, es cierto, pero el problema es que las diferencias de rentabilidad son tan grandes que nosotros hay que estar locos para invertir en agricultura. Hay que estar locos para invertir en industria. Mientras que esto nos da inmediatamente, es una rentabilidad, los bienes raíces, que ahí vamos a estar.
sea, esa es como vos decís. Porque como ya con el internet en Estados Unidos ya están cerrando los centros comerciales, y la idea es que en 2050 no haya centros comerciales, que solo sea virtual. Aquí va a haber sus añitos más. Va a haber sus añitos más, pero poco a poco eso se va a ir reduciendo. Pero ¿a qué se van a pasar? Ya como están tan internacionalizados, no creo yo que vuelvan a actividades que dan una rentabilidad decente, sino que se van a meter en otros mundos. Yo les digo, esa gente ya se metió en una fecha donde no la puedes parar. Y yo creo que ahí sí lo nacional, que ellos tanto dicen que son nacionalistas, no lo aplican. No lo aplican. Porque por lo menos ahí vemos la diferencia. En Nicaragua, la estructura productiva en Nicaragua ha vuelto a la agricultura, ¿no? Porque por razones. Las inversiones de estos grupos allá en Nicaragua sí las hacen en la agroindustria, pero no en El Salvador. Bueno, lo hacían antes del relajo con Ortega. Pero ya se están invirtiendo en agroindustria fuerte. En El Salvador, ¿qué es lo que quisieron hacer hace poco? Que perdieron, que cometieron el error de decirlo antes siquiera. Ellos decían, es que lo que nos está frenando la inversión en la agricultura es la reforma agraria de 1980, que le quiten el límite de la constitución que hay para las tierras. Lo que estaban diciendo es, concentremos, denos la tierra nuevamente, concentrámosle y vamos a hacer negocio. Eso ya no se puede en El Salvador. Entonces, hay un tema ahí de conducta empresarial que es el que criticamos, sin duda alguna. Y esto tiene que ver con los otros grupos, por la pugna, lo que tú preguntabas. Es decir, hay grupos industriales buenos todavía. Hay grupos que le están apostando a la industria, a la innovación, a la tecnología, que están compitiendo el uno al otro dentro de ellos. El grupo Sigma es uno. Yo quería meter a un grupo nuevo que he conocido, que es el grupo Tona, ¿no? Que es un grupo industrial que ahorita acaba de abrir su empresa en una ¿cómo se llama? Una planta en Vietnam. O sea, compitiendo con los grandes de tú a tú, ¿no? Con los márgenes de ganancia pequeños, pero ya está en un mundo y ojalá si fueran estos otros. Pero esto, como uno me dijo, no, habemos dos tipos de empresarios en El Salvador, de esos que vos estás entrevistando. Yo le digo, ¿cuáles son? Dice, uno, los que somos empresarios de verdad, y los otros son los rentistas. Yo soy empresario, porque yo agarramos una empresa de maquila, quebrada, la familia dijo, levantémosla y ahora es de los más eficientes. Nosotros somos empresarios, nos gusta el riesgo. Estos hijos de papi que vos estás entrevistando, que sus pares, estos nacieron en cuna de oro. Estos ya no quieren arriesgar. Es decir, no, ¿dónde ponemos? Compremos bonos, compremos esta cosa, hagamos dinero fácil. Así no se puede. Entonces, yo creo que, y este no es un problema de El Salvador, es un problema del tipo de capitalismo, de la globalización. Entonces, ahí creo que hay un tema que hay que explorar en Centroamérica. El otro caso que yo he estado siguiendo mucho es Costa Rica. Hace 13 años, Costa Rica, cuando yo los entrevisté, ninguno del grupo Ticos había salido desde Costa Rica. Todos tenían inversiones ahí. Y yo les preguntaba, ¿y ustedes, todos Centroamérica, y ustedes por qué no? Bien recuerdo, uno me dijo, no, porque comparado con los salvadoreños y los guatemaltecos, 10 empresarios ticos no hacemos la plata que tiene un salvadoreño y un guatemalteco, entonces no podemos competir con ellos todavía. Entonces nos centramos en Costa Rica. Hoy, 3 años después, los ticos ya salieron. El país que se ha tomado es Nicaragua, el que no quiere, ¿no? Ahí la mayoría de inversiones TIC va para Costa Rica. Y ahora ya está aquí Dos Pinos, que por cierto sale en la lista que declaró cero impuestos, que declara cero, que no gana nada y no paga impuestos en Costa Rica. Es decir, Costa Rica es un caso típico que todavía, entonces ahí lo que quiero investigar es el tema de la estructura productiva. Estos tipos, ¿en qué tipo de estructura productiva están contribuyendo? ¿En qué no están contribuyendo? Creo que es importante hacia el futuro. Pero, y otros, pero fíjate que de los 16 grupos que investigué, que hay un cuadro grande, todos se están moviendo del primario, secundario a terciario. Todos. En El Salvador, en otros países no está pasando lo mismo. Por eso es que es interesante el análisis comparativo. Entonces, ¿cuál es su lógica? ¿Por qué a unos les sigue interesando la agricultura, por qué a otros no? ¿No? Yo creo que los salvadoreños sí creo yo que son especiales, no es que sean mejores ni peores, sí que son especiales en eso por su naturaleza, ¿no? Por el tipo de empresariado que les tocó, ¿no?
de dónde vienen y la forma como hacen. Yo creo que son agresivos en unas cosas y creo que encontraron un nicho donde tienen una competencia que no tiene el resto. Y las alianzas, lo que tú decías, por ejemplo, y no es que con Guatemala, por ejemplo, el grupo Regalado, ¿no?, que son los reyes de la industria azucarera de El Salvador, tienen alianzas con Pantaleón aquí. Tienen alianzas. Y tienen, me contaron, tienen beneficios en Costa Rica. Es decir, estos están aliados en muchas cosas, ¿no? Y compiten en lo mismo, ¿no? Es interesante que hoy todos compiten por hacer tratos comerciales entre ellos. Porque es el negocio. Cuando se acabe eso, ¿y en qué van a competir? Entonces, ahí hay un tema. Pero con el mismo sí, pero cuando se acabe eso vamos a tener ya suficiente dinero más del que tenemos. Bueno, está bien. Pero me parece que ahí hay un tema que lo queremos estudiar. Por eso es que yo creo que en el libro, el estudio siguiente que quiero hacer, y hacer una cosa personal, es el estudio comparativo de los tipos de capitalismo de El Salvador y Costa Rica. Para demostrar por qué paísitos están en la misma región, pobres ambos, con las poblaciones parecidos en muchas cosas, Costa Rica agarró un camino distinto de Centroamérica. ¿Qué es lo que explica eso? Y tiene que ver con el tipo de empresariado y el tipo de élite económica y el tipo de Estado. Porque para desmitificar, decir, no es cierto, no nos comparemos con Singapur, ahí nomás está un paísito que hizo 2 o 3 cosas distintas y le salió mejor. Y a nosotros nos sigue saliendo y no nos sigue. ¿Y por qué? Porque no lo hemos intentado en serio. Y creo que Guatemala, en ese sentido, con El Salvador, son 2 países interesantes de analizar. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar, comentar? Bueno, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y de nuevo, vayan a la caja.